Bueno, les dije que iba a hacer una charla, pues precisamente como estamos en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah se lee una paracha hoy, otra paracha mañana. También se lee con su respectiva haftará, ¿sí? Y la paracha de hoy la encontramos en Bereshit 21, 1:34 y el maftir de la paracha lo encontramos en Bamidbar 29, 1:6. Y la haftará, o sea, lo que se lee de los profetas, lo encontramos ahí en Primera de Shemuel del 1 hasta el 2:10. ¿Sí? Entonces, más o menos eso es lo que se lee hoy, lo que se enseña acerca de eso. Pero antes de entrar pues, en tema de la parachá y también de la haftará, como esto queda grabado, yo lo envío la grabación, entonces quiero que esto quede para que muchos puedan como dilucidar, ¿no? Porque dirán, bueno, ¿cómo así que nuevo año a estas alturas? Dirán, ¿no? ¿Cómo así? Estamos apenas en septiembre, ¿cómo así que nuevo año judío? ¿Qué es esto? Sí. Entonces yo quiero como ir dilucidando un poquito esto para que las personas que no saben, pues lo puedan entender, ¿no? Y debemos entender que el calendario hebreo es lunisolar, no es solar, sino lunisolar, ¿sí? ¿No? Esto quiere decir que los primeros minutos del día no son cuando sale el sol, ¿sí? Sino cuando cae la noche. Sí, es cuando cae la noche, o sea que el día empieza cuando cae la noche, cuando ya declina el sol y entonces empieza la noche, ¿no? Y esto es porque allí en el primer libro de la Torá, Bereshit, se dice que el Eterno creó primero la noche y luego el día, ¿sí? Recuerden que siempre en los relatos de la creación se dice, y fue la tarde y la mañana, el día 1, la tarde y la mañana, el día 2, la tarde y la mañana, entonces entendemos allí que caída la noche empezaba cuando empieza el día prácticamente, ¿sí? Sí, y entonces el día hace diferencia, o sea, se hace diferencia. Mientras que en el calendario, por decir así, universal, que se estableció, ¿verdad? Allí con Gregorio VIII, ¿verdad? El día comienza a las 12 de la noche. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando son las 12 de la noche, la persona ve que todo está oscuro, son las 12 y 1 minuto, las 12 y 2 minutos y no hay ningún cambio, siguen siendo oscuros, ya no hay nada. Mientras en el calendario hebreo sí hay diferencia, sí hay diferencia porque termina, ¿verdad?, la luz y empieza la oscuridad, o sea que hay diferencia. Y por eso entonces nosotros sabemos que ha empezado un nuevo día, ¿sí? Cuando llega la noche ya empieza un nuevo día. Por eso contamos el día caída, la tarde hasta la tarde siguiente, del siguiente día. Sí, para nosotros ese es un día, ¿verdad? Según las escrituras, según la Biblia o según la Torah. En el calendario hebreo tenemos 4 nuevos años, ¿sí? En el calendario hebreo tenemos 4 nuevos años. Entonces, vamos a ver cuáles son, ¿sí? El primero se encuentra ubicado en el mes de Nisan. Recordemos que allí en la Torah, cuando el pueblo sale de Egipto, el Eterno le dice a Moshe, ¿sí? Dígale al pueblo que este será el principio de los meses. Entonces, el mes de Nisan o el mes de Aviv, que es el tiempo de la primavera, se cuenta como el primer mes o inicio de año, ¿sí? Ese es inicio de año y tiene que ver mucho con la salida de Egipto, del pueblo de Egipto. Entonces, podemos decir que es ese, digamos, el año donde empezó la nación a ser nación, ¿sí? Entonces, allí tenemos nosotros ese nuevo año como recordatorio de que ahí empezamos a ser ya una nación. Cuando sale Israel de Egipto, entonces empieza a ser una nación porque el Eterno dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente apartada o consagrada. El segundo, que se festejaba, porque ya no se festeja, es el primero de Elul. El primero de Elul, ¿sí? Ya hace referencia a las ofrendas animales que se hacían en el templo, ¿sí? Entonces, en el mes de Elul, el primero de Elul,
¿no? Ya hace un mes para atrás, prácticamente empezaba también un nuevo año, pero ¿por qué? Porque se hacían ciertas ofrendas especiales allí en el templo, pero como no hay templo, entonces, pues obviamente ya no se festeja, ¿sí? Mientras el templo no esté construido, ya no se puede festejar. Está el que empezamos ayer, a de la tarde, que es Rosh Hashanah, ¿sí? Que es el primero de Tishrei. Rosh Hashanah significa cabeza de año, ¿sí? Y normalmente coincide con el mes noveno y décimo del calendario gregoriano, ¿sí? O sea, más o menos entre septiembre y octubre, más o menos cae, ¿no? Y podemos decir que ese es el año civil porque allí se hace mención a la creación de Adán y Java, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta, ¿verdad?, los años que han transcurrido, podemos decir que hace 5.784 años, Adán y Java fueron creados, ¿sí? Entonces, ese es el año civil, ¿no? Y tenemos el cuarto que es Tu Bishvat, que es el nuevo año de los árboles, ¿sí? Y allí ese nuevo año es el 15 de Shevat, celebra el 15 de Shevat, que es el equivalente más o menos o sea, cae entre enero y febrero. Enero y febrero cae Tu Bishvat, que es el nuevo año de los árboles, y eso se cuenta, ¿verdad? Eso se cuenta para las cosechas, o sea, se cuenta para cuando se siembra un árbol. Ustedes saben que en la Torah se habla de que, por ejemplo, si se siembra un árbol, entonces, y es un árbol de fruta, que produce fruta, entonces no se puede cosechar durante los primeros 3 años. Entonces, ¿cómo se hace ese conteo? ¿Cómo sé yo? Entonces, a partir de tu Shevat, ¿verdad? De tu Bishvat, allí de ese año nuevo, se empieza a contar si se sembró antes o se sembró después, entonces se empieza a contar a partir de ahí los 3 años. No cuando se siembra el árbol, ¿sí? No cuando se siembra, sino a partir del 15 de Shevat, que se celebra Tu Bishvat, o el nuevo año de los árboles. A partir de ahí, o si fue antes o si fue después, entonces se empieza a hacer el conteo, ¿verdad?, de ese árbol para la futura cosecha. Entonces, allí en esa festividad, de pronto no es muy conocida, ¿sí?, pero es una festividad donde en Israel se empiezan a comer los primeros frutos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shana Tova, Metuká, ¿verdad? Yohanan, que nos bendiga. Estamos abiertos, ¿verdad?, con la charla, entonces ustedes pueden participar, pueden preguntar con toda libertad, ¿ok? Allá salen, ¿verdad?, en Israel, salen, ¿verdad?, los primeros brotes en la vegetación y se suele plantar nuevos árboles, ¿sí? Allí, en esa fiesta se suele plantar nuevos árboles, ¿verdad? Porque es una fiesta de la naturaleza. Y también allí pues se festeja con frutos, muchos frutos, y muchas veces se ponen toda clase de frutos secos, ¿verdad?, en la mesa, y entonces uno come esos frutos secos y todo lo demás. Los grupos allá, o los alumnos en Israel, sí, esos salen de grupos a festejar al aire libre y a plantar nuevos árboles. Entonces, eso es lo que se hace allí el 15 de Shevat, que es el nuevo año de los árboles. Entonces, tenemos esos 4 nuevos años, ¿sí? Eso, tenemos esos 4 nuevos años dentro del calendario hebreo. Entonces, para que pues, se puedan enterar, puedan comprender, ¿verdad?, por qué estamos celebrando nosotros también hoy Rosh Hashanah, ¿sí? Bien. Se leen se leen unas parashot especiales para el primer día de Rosh Hashanah. Mañana se lee otra parasha para el segundo día de Rosh Hashanah, así como Maftir y Haftarah, ¿sí? Entonces, en el día de hoy, primer día de Rosh Hashanah, se lee la parasha que empieza del Bereshit 21, ¿verdad? Allí, capítulo 21, se lee del 1 al 34. El Maftir se encuentra en Bamidbar 29.1.6, que habla o hace referencia acerca de las ofrendas para Yom Teruah, o sea, para este momento, ¿verdad?, o este tiempo de Rosh Hashanah. Y la Haftarah la encontramos en 1 Shmuel, capítulo 1.1 hasta el 2.10, ¿sí? Entonces, haciendo como un breve resumen,
En la parashá encontramos nosotros allí cuando Sara da a luz a Isaac, ¿sí? Da a luz a Isaac. Y pues obviamente ella está contenta, está feliz. Eso fue esperanza contra esperanza, porque ella no esperaba una tal cosa, ¿sí? A los 90 años ser madre. Y gracias a Hashem, pues ella tiene esa oportunidad. Hay inconvenientes de pronto con Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar. Y entonces allí Sara le dice a Abraham que eche a la sierva con su hijo, cosa que le parece un poco delicado a Abraham, porque como así es el hijo de Abraham. Pero Abraham consultando con Hashem le dijo, en todo lo que te diga Sara, oye su voz, o sea, tranquilo. También he escuchado lo que tú has querido, ¿verdad? Con tu hijo Ismael. También de él saldrá una gran nación, ¿sí? No te preocupes, él también prosperará. Entonces él con confianza, pues despide a Agar de su casa y la manda con su hijo. Pues ella dice que se extravía, dice ahí la escritura, que ella se extravía por el desierto, se le acaba el odre de agua que llevaba y entonces el niño estaba llorando, tenía sed y dijo, no veré cuando muere, y lo dejó por allá a distancia, ¿verdad? Pero entonces dice allí que el Eterno escuchó la voz del niño, el lloro del niño, y entonces habló con ella y le dijo, toma a tu hijo, o sea, no te preocupes, ¿sí? Yo haré con él algo grande. Y entonces le hace un milagro porque encuentra un manantial de agua fresca, y entonces ayuda a beber a su hijo, y él se convierte en un experto tirador de agua, ¿sí? Nosotros sabemos que por Ismael vienen los árabes, ¿no? Los árabes. Y pues prácticamente ellos son medios hermanos, ¿no? ¿Sí? Medios hermanos de nosotros, por el lado de Abraham. En la Haftara se habla algo parecido, que es el tema del nacimiento de Shemuel, ¿sí? Se habla de allí, de un Elcana, un hombre, ¿verdad? Elcana reconocido, que tenía dos mujeres, dos esposas. Una era Penina y la otra era Hannah. Penina le había dado hijos y Hannah pues era estéril. El Eterno había cerrado su vientre. Y cada vez que él subía allá a Shiloh, donde estaba el arca, a presentar sus ofrendas y todo, entonces Penina la asaería, o sea, se burlaba, la molestaba y todo porque pues ella no podía tener hijos. Elcana amaba más a Ana y le daba una porción muy, muy generosa para que ella comiera, pero entonces ella del mismo dolor y amargura pues ni comía, ¿sí? Ella ni comía. Entonces llegó un momento en que ella en su amargura y todo pues va en busca de Hashem, va allí al tabernáculo que estaba en Shiloh, y ahí estaba Elí, sacerdote Elí, estaba en el dintel de la puerta, y ella llega ahí, se postra y empieza ahí a orar con su alma, ¿sí? Y de pronto su oración era muy del corazón, y ella apenas movía los labios, pero de sus labios no salía ninguna voz, no salía nada. Entonces el sacerdote Elí, sumo sacerdote, se quedó observándola, dijo, esta mujer está ebria, digiere tu licor, digiere tu, ¿verdad? Tu borrachera, mujer. Y entonces ella dijo, no, lo que pasa es que estoy orando con el alma, tengo amargura y estoy, sí, pidiendo a Hashem, pero no, tu sierva no está borracha, ¿no? Entonces él viene y le dice, bueno, que Hashem te conceda tu petición. Sí, entonces ella se levanta gozosa, creyendo en esa palabra, y relata ahí la escritura que ella al cabo del tiempo concibió de Elcana y dio a luz un hijo. Y ella lo había consagrado, desde antes de nacer lo había consagrado a Hashem, se lo iba a dedicar totalmente a Hashem. Entonces cuando llegó el momento de ir allá al templo y agradecer, dice ahí que Elcana pues le dijo a ella, pues bueno, vamos a agradecer al Eterno. Y ella dijo, no, yo me quedo aquí hasta destetarlo, más que lo destete, voy contigo allá a darle gracias a Hashem y a entregarlo a Hashem. Y entonces Elcana le dijo, bueno, haz como tú has dicho, ¿verdad? Y has prometido a Hashem.
Entonces, dice allí el relato que ya una vez que lo desteta, va con él y lo presenta allá al sacerdote Elí y le dice, ¿se acuerda de mí? Soy tu sierva y que un día estuve aquí afligida, yo oraba por este hijo. Ahora Hashem me lo ha concedido y lo vengo a dejar aquí, ¿verdad? Para siempre, ¿sí? Dice allí que no le pasó navaja nunca, pues, o sea, por su cabello, o sea que tenía voto de nazareo, era nazareo, o sea que no podía tomar ni vino ni ningún producto de la uva y además no podía pasar su navaja por la cabeza. O sea que Shmuel mantuvo su consagración, o sea, de por vida. Entonces, lo interesante ahí, el mismo texto en el capítulo 2 de Primera de Shmuel, se habla allí algo interesante, ella agradece, una vez que lo deja ya, agradece al Eterno, ¿verdad? El que hubiese escuchado su ruego, porque ella se sentía pobre, desamparada. Él exalta al Eterno porque él levanta, como se dice, del murar al pobre y lo pone con los príncipes de la tierra. O sea, ella se entrega a una alabanza hermosa, así, a exaltar al Eterno, porque ella se sentía lo más bajo. O sea, es que una mujer sin hijos, o sea, es cosa seria, es como si estuviese muerta. Y entonces exalta al Eterno, y entonces ahí hay algo interesante que dice allí, mientras la mujer estéril da a luz a 7, la que tenía muchos es despojada de ellos. Oigan esa parte ahí. Mientras la mujer estéril da a luz a 7, la que tenía muchos es despojada de ellos. ¿Sí? Entonces nos cuenta el Midrash que los hijos de Penina se fueron muriendo, se iban muriendo. Ella tuvo 7 y se iban muriendo. Y ella se dio cuenta de eso y ella entregó sus hijos a Hannah para que Hannah los terminara de criar. Y con Hannah no se murió ninguno. ¿Sí? Entonces, vea cómo el Eterno recompensó a Hannah. No solamente le dio a ella hijos, sino también los hijos de su adversario. ¿Sí? En este caso, la otra mujer de Elcán. ¿Sí? Y ella, pues, sin reparo alguno, los aceptó y los terminó de criar. Así dice el Midrash. Entonces, vemos cómo el Eterno voltea todas las cosas muchas veces, ¿sí? Todo en favor de aquel que se encuentra necesitado, angustiado, desamparado, ¿sí? Voltea todas las cosas en su favor. Entonces, yo creo que aquí aprendemos de estos dos pasajes, yo creo que aprendemos muchas cosas. Hay muchas cosas que rescatar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué esperanza tenía Sara de tener un hijo? ¿Qué esperanza tenía aquí, verdad, Hannah también de tener otro hijo? Sí, o sea, son como casos similares, ¿no? Sí, casos similares. Entonces, pues, algo que nos enseña esto, aquí no, pues de pronto la Torah no dice aquí la edad de Hannah, de pronto en la parte de la Torah oral sí nos puede mostrar allí, pero obviamente ella era una mujer que podía tener hijos todavía, mientras que en el caso de Sara ya no, o sea, Sara ya 90 años, había sido estéril, ya había pasado la costumbre, ¿verdad? Su periodo catamenial y a los 90 años era algo fuera de serie, o sea, imposible. ¿Sí? En el caso de Hannah, pues ella era una mujer que todavía podía tener hijos, por eso ella los reclama y se los pide a Hashem. Pero en los dos casos vemos que como que la esperanza se había como medio perdido, o sea, estaba como medio perdida, mucho más en el caso de Sara. Y sin embargo, el Eterno actuó en los dos casos, ¿sí? Tanto en la que ya no tenía prácticamente esperanza como en la que ya todavía abrigaba algo, ¿verdad? Algo de esperanza. Entonces, yo creo que algo que nos enseña esto es que jamás de los jamases, vea, jamás de los jamases, jamás debemos perder la esperanza. Recordemos lo que dijo Mordecai a Esther.
Si no va a ser por tu lado, entonces respiro y liberación vendrá por alguna parte para nosotros. Respiro y liberación. O sea, va a haber siempre un camino, va a haber siempre una brecha, va a haber siempre una solución, va a haber siempre algo que nos ayudará a salir, ¿verdad? De esos momentos angustiosos, de esos momentos contradictorios, de esos momentos, ¿verdad? Donde tal vez vemos que el mundo se nos viene encima, las cosas, ¿verdad? Están totalmente perdidas, ¿sí? Entonces, vean ustedes nomás, cuando salen de Egipto, estaban allí, ¿verdad? Era el mar y era el ejército que venía, o sea, no tenían ninguna otra salida. Y Faraón se gozó porque dijo, ya, aquí los agarramos, ya aquí los tenemos, si no tienen salida por ningún lado. Y entonces, claro, Moshe, ¿qué más puede hacer? Él se pone a orar porque dice, bueno, ya ahora aquí yo qué hago, ¿cierto? Y entonces el Eterno le dice, no hagan nada, o sea, no dejen de orar, simplemente marchen, métanse al agua, ¿sí? Métanse, punto, hagan eso. Y entonces, contra todo vaticinio, contra toda esperanza, o sea, claro, allá se metió el pueblo y el mar se abrió y entonces, ¿quién iba a pensar en una salvación como esas? O sea, ¿quién iba a imaginarse? ¿Sí? Otros dicen, no, pues el ángel del Eterno, de pronto el Eterno mande su ángel y el ángel, un solo ángel acaba con el ejército del faraón. Seguro, un solo ángel, porque así está registrado también en el Tanakh, como un ángel acabó con creo que en 180,000 enemigos de Israel. ¿Sí? Acabó en una noche. Entonces, pero no, el Eterno le plació hacer algo totalmente diferente, abrir el mar y salvar al pueblo. Entonces, yo pienso que nunca debemos de fallecer, ¿sí? Aunque veamos todas las circunstancias adversas, veamos todo, o sea, todo patas arriba, como se dice. Es más, ahí la escritura dice, porque nosotros sabemos que todo esto irá de mal en peor y que va a haber una gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá jamás. O sea, es algo fuera de serie lo que va a haber en los últimos tiempos. Pero si nosotros estudiamos, meditamos bien la escritura, dice, el justo será librado de la tribulación. Así dice la escritura, el justo será librado de la tribulación. O sea, habrá un cerco de protección contra todos aquellos justas de las naciones, ¿verdad? Aquellos que andan con Hashem tendrán siempre una salida, ¿sí? Habrá siempre una salida. Entonces tenemos que confiar en ello, que el Eterno siempre nos dará una salida, nos protegerá, y aún en el tiempo de la gran tribulación. Lo otro que aprendemos, tal vez de estos dos pasajes, es que siempre habrá un nuevo comienzo, o sea, hay oportunidad de hacer un nuevo comienzo, hay oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Sí? Hay algunos rezos que a mí me llenan, ¿no? Me llenan y es cuando decimos, aún en la vejez el Eterno lo soporta a uno, o sea, aún en la vejez Él tendrá paciencia con uno, ¿sí? Cuando usted sabe que en la vejez uno como que ya se vuelve un poco lerdo para las cosas, uno ante las cosas hacía rapidito y ahora uno no le rinde el tiempo, no le rinde a uno, el cuerpo ya no le responde, o sea, es cosa seria. Entonces, Padre, ten paciencia conmigo, ¿sí? Y aún a veces las cosas ya empiezan a olvidarse y todo, y yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Le toca a uno como volverse otra vez al sitio para recordar qué fue lo que yo pensé aquí, a ver qué era lo que yo iba a hacer, y entonces, ya, y se devuelve uno, ¿no? ¿A qué venía la nevera? ¿A qué venía la nevera? ¿Qué iba a sacar? Sí. No, eso pasa muy de seguido. A mí me pasa muy de seguido. En estos días me pasó con las gafas, los anteojos los dejé aquí. Digo a mi hijo, ¿dónde era que hace rato véalos acá ya? Y me tocó. Tenía la frente arriba. Aquí mismo. No. Es normal. Sí, entonces, claro, entonces uno como que caramba, Padre, por favor, ayúdame, sí. Sí, pero no me desampares, aún en la vejez no me desampares. Y ahí ese salmo que leemos, Salmo 99, dice que aún en la vejez fructificarán. Entonces yo le digo, Padre, o sea, permítenos tener fruto, aún en la vejez, fruto en el sentido de acciones, de Masin Tobin, de Misbod, o sea, que no salgamos de este mundo con las manos vacías, o sea, que salgamos de este mundo con las manos llenas
¿sí? De buenas obras, de buenas acciones, de puras misbot cumplidas. O sea, yo le pido eso a Hashem, ¿sí? Pero que nunca vayamos a salir con las manos peladas delante de él, ¿sí? Y yo siempre he creído que uno es activo hasta el último día. O sea, uno tiene que ser una persona activa hasta el último día. Que el Señor nos dé esa capacidad, esa fortaleza, esa fuerza, ¿verdad? Para ser activos hasta el último día, ¿no? Y pues no perder siempre la esperanza y digamos la oportunidad de tener siempre un nuevo comienzo. Podemos comenzar de nuevo. Está empezando un nuevo año y podemos forjarnos nuevas metas, nuevos planes, nuevos propósitos, ¿sí? Y no importa que sean cosas que caramba, como que ya uno dice, no, pero a esta edad ya que, no, es que la edad no importa, ¿sí? Lo que importa es el esfuerzo, las ganas, la voluntad, ¿sí? ¿Cuántas personas después de los 60 años han ido a una universidad, se han graduado, ¿sí? ¿Cuántas personas no han terminado su bachillerato después de tantos años? Tienen el tiempo para cumplir sus sueños. Sí, claro, exactamente. Hay tiempo para cumplir los sueños, ¿verdad? Entonces no hay que perder eso, ¿sí? Se puede comenzar de nuevo, se puede hacer las cosas de nuevo, ¿sí? Y así no las hayamos hecho bien, pensemos que el año que ya pasó hubo cosas que quedaron allí como a medias, en el tintero, ¿verdad? No, podemos retomar y empezar a hacer las cosas de nuevo. Priorizar, mirar, hacer un balance, ¿sí? Dedicar tiempo más para esto, para aquello, distribuir mejor, ¿verdad? El horario, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? El día, nuestros sabios dicen, el día tiene 24 horas. 8 para dormir, 8 para dedicarse al estudio, al trabajo, ¿sí? 8 para dedicarse al estudio de la Torah. Sí, entonces, ¿no? Podemos mirar a ver, ¿verdad? Hacer todo eso, ¿no? Podemos de pronto ir encajando en nuestro horario así, 8 horas para dormir, aunque ya a estas horas, a estas alturas a estas alturas no duerme 8 horas, uno con 4, 3, 2 horas, 5 horitas ya uno se levanta, ¿sí? Ya uno como que no duerme tanto, ¿no? Sí. Entonces, Yo lo aprovecho para dormir un poquitico más. Y siempre que me faltan los sueños, les sobra sueño. Otros nos dormimos a deshoras, ¿no? O sea, no en la noche, sino ya en el día. Sí, estamos durmiendo en el día y sí, a raticos. Como recuperando. Entonces, sí, o sea, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y entonces 8 horas para estudiar. O sea, wow, o sea, hacer algo así es algo formidable. O sea, poder llegar a hacer eso es formidable, ¿sí? Formidable. Entonces, podemos empezar un nuevo proyecto, una nueva carrera, nuevos estudios, emprendimientos. O sea, o sea, mientras haya vida, hay oportunidad. Hay oportunidad. Ahora, no quiere decir que no se pueda cuando está enferma la persona. Entonces, hay personas que están enfermas, que están con discapacidad y han hecho grandes emprendimientos. Entonces, aquí mientras tengamos vida, nos movamos, podemos empezar de nuevo, ¿sí? Otra cosa que yo veo aquí también es que, imagínense, ustedes piensen en Sara amamantando a los 90 años, ¿sí? Y no solamente a su hijo Isaac, porque las mujeres ahí como que no creían de que ella hubiera estado embarazada y hubiera dado a luz. Entonces, como para probar, ¿sabe qué hacían? Les llevaban sus hijos para que ella los amamantara, a ver si era que le salía leche de sus pechos. Y ella le salía leche de sus pechos. O sea que esa era clara evidencia de que había sido mamá biológica, ¿sí? Entonces, ¿se imaginan ustedes esa forma de ella renovarse? O sea, se renovó su cuerpo, se renovó su jovialidad, se renovó sus fuerzas, porque es que criar a los 90 años es cosa seria. O sea, criar un niño a la edad de uno es cosa seria porque ellos consumen energías, ellos mejor dicho, ¿qué es lo que no hacen? Sí, entonces uno termina esa super mega macro hiper agotado. Sí, uno no puede estar ahí al trote de ellos. Ellos quieren una cosa, la otra, esto. Y vaya a darle uno dulces y verá, ay, mejor dicho. No tenemos la misma energía. Sí, por eso es bueno tener los hijos tempranos, o sea, a temprana edad, jóvenes, cuando uno todavía, o sea, le sobra pila.
sí, pero ya a esa edad y ella 90 años para criar un criatura, cosa seria. Entonces, renovarse, importante renovarse, sí, yo creo que ella se sintió renovada, así como también Hannah se sintió renovada y no solamente crió a Shmuel hasta que lo destetó, sino que los otros hijos que le quedó a Penina, que le quedaron vivos, ella también los cuidó, ella también los educó. Entonces, para eso necesitaba renovarse totalmente. Nosotros necesitamos renovar nuestras fuerzas, nuestras energías. Nosotros necesitamos renovar, bueno, de todo, ¿sí? La ropa, renovar la casa, renovar, o sea, hay que renovar, ¿sí? Hay que renovar todo, que eso ayuda, ¿sí? Eso da un nuevo aire, una nueva motivación, ¿sí? Entonces hay que renovarse en todas las cosas posibles, ¿no? Un nuevo corte de pelo, todo, o sea, hay que cambiar. Nuevo corte de pelo, eso, cuando ya el pelo está blanco ya se deja pintar de cualquier color, eso es lo de menos. Sí. Entonces, pintar el pelo de la casa, cambiar de traje, lo que sea, pero caramba, renovarse, eso es importante. Acuérdense que el Rashta decía, renuévese en el espíritu de nuestra mente, de vuestra mente, o sea, hay que renovarse en el conocimiento, hay que renovarse, hay que profundizar, hay que ahondar, hay que mirar otros campos, hay que mirar otras cosas, hay que analizar. Y ustedes saben que nuestro pueblo tiene un vasto conocimiento, o sea, no alcanzamos nosotros, ¿verdad? A ver todo lo que nuestro pueblo tiene. Imaginen un pueblo que tiene casi 4.000 años de experiencia, ¿sí? 4.000 años de historia, ¿qué es lo que no puede aprender uno de todo esto? Pues hay libros, hay comentarios, hay exégesis, hay cosas tan interesantes, ¿verdad? Que podemos nosotros investigar, estudiar, ahondar, en fin. O sea, no terminamos nunca. Entonces, renovarse, tanto interno como externamente, es importante, renovarse, ¿sí? Cambiar. Y lo otro, pues, ellas dieron fruto, o sea, Sara dio fruto a Isaac dio fruto, ¿verdad? A Isaiah, Jacob, y Jacob dio fruto, ¿verdad? A las 12 tribus, y ahí, bueno, aquí estamos todos, vean, ¿no? Llenando el planeta. Hannah dio a luz a Shmuel, un gran hombre. Ustedes se dan cuenta, dice la escritura, que no dejó caer ninguna de sus palabras al suelo. O sea, lo que él decía era sagrado, era la palabra de Hashem y punto. Pero ninguna palabra de él cayó por tierra. O sea, era un profeta, vea, como se dice, íntegro, total, consagrado a Hashem. Entonces, vemos allí como Hannah pudo dar ese gran fruto, ¿verdad? Con Shmuel, y de ahí pues aprendemos todos. Y además de eso, pues pudo criar a otros hijos que no eran hijos de ella. Entonces, aquí la idea es que podamos nosotros dar fruto abundante, ¿sí? El fruto abundante se empieza a dar cuando nos movemos, o sea, a hacer, ¿sí? Recordemos lo que dijo nuestro pueblo, ¿sí? Nace Benisma, haremos, después entenderemos, pero haremos, hay que hacer. Sí, hay que visitar al enfermo, hay que ayudar a la persona, hay que mirar al pobre, hay que ayudar al pobre, hay que ver, ¿verdad? A ayudar de alguna manera, hay que hacer las mitzvot, hay que, en fin, enseñar, educar, hay que reprender. Eso fue lo que le dijo el Rashta a Timoteo, ¿sí? Reprende, exhorta, enseña, o sea, dedicarse uno a eso a tiempo y fuera de tiempo. Si hay que hacerlo en la noche, en el día, en la madrugada, lo que sea, pero hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Entonces, no dejar de dar fruto abundante, fruto de justicia, fruto de cosas rectas, ¿sí? Fruto de cosas buenas, ¿sí? El buen árbol, ¿verdad? Da buenos frutos, entonces da buenos frutos, que podamos nosotros vencer con el bien y el mal, que podamos nosotros edificar, sobreedificar a la gente, que podamos nosotros ministrarle inclusive a la gente lo que necesita, liberación, sanidad, restauración, o sea, siempre seremos personas que podamos dar pero fruto abundante. Eso es muy importante. O sea, enfoquémonos este año para eso, ¿sí? Enfoquémonos, ¿verdad? De que esos talentos que le tenemos Dios, esos dones naturales y sobrenaturales, los pongamos a producir de alguna manera, ¿sí? Si es con la virtualidad, bueno, con la virtualidad, si es con la presencialidad, lo que sea, pero cojamos todas las herramientas que tenemos, vea, para hacer la obra, hacerle la guerra también al enemigo, porque ustedes saben que el enemigo, esto es una lucha de luz con tiniebla, ¿sí? Del bien con el mal. Estamos en una lucha, estamos así, frenteando con ellos, estamos guerreando con ellos. Entonces, nos toca
valernos de todas las herramientas, de todo lo que el Eterno nos ha dado, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esta gran batalla. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Sí? Entonces, sabemos nosotros que tenemos el respaldo de Hashem, tenemos la victoria, que somos más que vencedores, que eso fue lo que nos dijo nuestro Santo Maestro, ¿sí? Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Si ustedes están conmigo, si nosotros seguimos a Él, vamos a ser también más que vencedores. Entonces, creo que esos 4 pensamientos centrales, ¿no? Nos enseña esta parashá y esta haftará. Pero yo quisiera escucharlos a ustedes, o sea, quiero escucharlos a ustedes. Yo quiero saber qué opinan ustedes, qué podemos aprender, ¿verdad? De estas 2 historias, de estas 2 mujeres matriarcas del pueblo de Israel, ¿sí? Porque Hannah, pues obviamente, dio a luz un gran profeta Shmuel. Pues mis amados, los dejo entonces ahí, ¿verdad? Deseándoles que sigan disfrutando de este Shabbat y este Rosh Hashanah, ¿verdad? Que la gocen, que la pasen bien, que este año les traiga a ustedes buenos y mejores propósitos, ¿sí? Metas cumplidas, sueños cristalizados, mucha felicidad, ¿sí? Y mucha respuesta a tantas oraciones que hemos puesto delante del Eterno, ¿sí? Hayan respuestas y que en vida podamos ver esas respuestas y podamos disfrutarlas, ¿sí? Entonces, pues para todos, Shabbat Shalom, Leshana Tová, Mometukan, ¿verdad? El Eterno los bendiga grandemente y bueno, un abrazo, los quiero mucho.